Gloria al Señor Jesús, hermanos, muy buenas noches. Tengan ustedes en casa. Queremos saludarles en este día ya viernes, hermanos. Estamos contentos porque Dios nos ha prestado vida y salud y estamos aquí, hermanos, para compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que usted prepare su escritura en el libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 10, del verso 46 al 52, hermanos. Vamos a darle lectura mientras usted llame a toda la familia para que se reúnan, desde el más pequeño al más grande, hermanos. En unos minutos vamos a estar leyendo esta porción de la escritura, este pasaje en el libro de Evangelio según San Marcos, capítulo 10, del verso 46 al 52. Hermanos, estamos contentos porque usted ha sido fiel y permite que podamos compartir la palabra, entrar a su casa. Hermanos, es un privilegio para nosotros que usted nos dé la oportunidad de llegar allí a su casa y juntos poder deleitarnos como familia, como parte del cuerpo de Cristo, hermanos, cooperando. Toda la iglesia está en casa. Hay un buen número de hermanos aquí en la iglesia que han estado haciendo un trabajo especial, un trabajo maravilloso. Todos los días, hermanos, han hecho un sacrificio. Ya que se abran las puertas de la iglesia, usted va a poder conocer a todos estos hermanos que han estado trabajando, algunos hasta mañana y tarde, horas y horas para poder llevar esa transmisión a su hogar y poder presentársela, hermano, ahí en la comodidad de su casa. Lo que tiene que hacer usted es solamente esperar el tiempo, la hora, hermano, activar su celular, su pantalla de televisión, su computadora, el iPad, lo que usted tenga, hermano, para que juntos podamos estar disfrutando la palabra del Señor. Ya está en el libro de Marcos, capítulo 10, hermano. Yo le doy lectura y usted también ahí en casa. Vamos a leer el verso 46. Dice la palabra del Señor así, hermanos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué tenemos, hermanos, en este pasaje? Tenemos, hermanos, un pasaje muy interesante. Un hombre ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Hermanos, este hombre no tenía vista, pero sí había visto en algún momento. Él había tenido la oportunidad de ver. Dice que recobró la vista, hermanos. Quiere decir que antes veía. Este hombre era su nombre significaba, hermanos, honorable. Él era un hombre honorable, pero no veía. Y nos llama la atención en este pasaje de que este hombre que no veía tenía su oído
muy presto, muy agudizado, hermano, para escuchar todo lo que estaba a su alrededor, que aún los que estaban viendo no se habían percatado realmente quién era Jesús. Él fue el que les dijo: ¿qué es ese alboroto? ¿Qué es lo que se oye? Ah, es Jesús el que viene. Y empezó inmediatamente a clamar, porque él sabía que era su oportunidad para ser sanado. Bartimeo tenía entendido, hermanos, que Jesús hacía milagros, que había sabiduría en él, había sanado a mucha gente, y este hombre no perdió tiempo, no perdió la oportunidad. Es ahora o nunca. Y por eso empezó a clamar: Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Hermano, ese hombre estaba en el camino, estaba pidiendo limosna, no podía sustentarse de ninguna otra forma más que pidiendo dinero para poder alimentarse. Tenía una deficiencia física que le impedía lograr muchas cosas. Pero cuando hubo la oportunidad, él la aprovechó. Que así como Bartimeo aprovechó la oportunidad, usted y yo estemos aprovechando esta oportunidad para ver las grandes maravillas que Dios tiene para nosotros, que podamos ver lo que Dios va a hacer, hermano, después de que pase todo esto, y que usted y yo seamos testigos de esta generación que se va a levantar en fe. Después de todo esto, hermanos, va a haber un crecimiento importante en lo espiritual. Mucha gente que conoció va a venir a Cristo. Gente que está conociendo se va a afirmar mucho más. Y gente que nunca había sabido de Jesucristo, hermano, lo va a tener como Señor y Salvador de sus vidas. Amén. Que este pasaje usted y yo podamos disfrutarlo en esta hora y entender, hermano. Hay muchas cosas importantes que tiene este pasaje, ¿sí? Pero vamos a dar oportunidad a que la hermana que hemos invitado hoy, ella nos comparta la palabra, hermanos. Yo sé que vamos a ser bendecidos a través de este mensaje que nuestra hermana trae en su corazón. Y quiero pedirle a todos allá en casa y aún los hermanos que estarán conectándose. Hay muchas personas de fuera de la ciudad aquí de Escobedo, fuera de las fronteras, hermano, que han estado siguiendo las transmisiones que constantemente estamos enviando. Amados hermanos, para que usted y yo estemos atentos en esta noche, porque esta noche es para verlo con mucha reverencia y escuchar la palabra del Señor. Quiero invitar a Judith Vázquez para que esté aquí con nosotros y ella nos pueda compartir el mensaje en esta noche. Dios me los bendice, hermanos. Adelante. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir su bendita y santa palabra. Les extrañamos, hermanos, pero confiamos en el Señor, en que esta situación pronto va a pasar, pronto va a acabar, y no será solo un recuerdo, sino una oportunidad de parte de Dios para su pueblo, para la nación, porque grande es la misericordia de Dios. Amén. Y antes de iniciar, le pido, hermano, que me acompañe a orar ahí en su hogar, en donde usted esté. Abra su Biblia, hermano, y acompáñeme a orar para que sea en esta hora el Espíritu Santo tomando el control, para que sea Él hablando a nuestras vidas de una forma maravillosa, hermano, que podamos entender la palabra. Acompáñeme a orar, hermano. Bendito y buen Padre celestial, mi Señor del cielo, en esta hora, Padre de la gloria, me acerco ante el trono de tu gracia y de tu santa presencia para darle gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de compartir tu palabra, Padre. En esta hora, Señor, te pido que me perdones, Señor, reconociendo, Padre, que quizá ha habido faltas delante de usted, Padre, de mi persona, mi Señor amado.
te pido, poderoso Rey, que sea tu Espíritu Santo en esta hora tomando el control, Señor, de mi vida, Padre, de mis labios, Señor. Padre, asimismo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en el corazón de mis hermanos, los que estamos aquí presentes, Señor, y aquellos que están escuchando este mensaje, Señor. Prepare sus oídos, Señor, ábralos, Padre, esos oídos espirituales, Señor, para que escuchen esta palabra, mi Señor amado, y prepare su corazón, poderoso Rey, para que esta palabra, Señor, quede sembrada, Señor, en él, Padre, y pueda dar fruto, mi Señor amado. Espíritu Santo, en esta hora te doy la bienvenida y te doy gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Hermano, el título de esta predicación tiene por nombre Jesucristo, ejemplo en todo, entre paréntesis, probado, tentado. San Lucas es la cita que vamos a estar viendo, San Lucas 4, versículo del 1 al 13. Y le voy a dar lectura, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Hasta ese versículo vamos a dejar, hermano. En la vida, hermano, del cristiano se presenta la prueba de dos formas, una que viene a ser positiva y otra negativa. La primera incluye las pruebas y los sufrimientos que nos examinan para que se manifieste nuestra condición delante de Dios. La segunda incluye la tentación, y la tentación es aquello que induce al deseo de algo. Puede tratarse de una persona, una cosa, una circunstancia u otro estímulo. En otras palabras, es la incitación a pecar por parte del enemigo. Al igual que las pruebas, la tentación también nos prueba y nos examina. Estar pasando por algo que no buscamos, es decir, alguna situación en nuestra vida, algún conflicto, y que esto produzca sufrimiento, puede ser una prueba de parte de Dios y que Él mismo permite. Dios nos prueba en la fe y de la prueba surge la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pero ser probado por la seducción de la concupiscencia interna se llama tentación. Si me puede acompañar a Santiago 1, versículo 13 y 14. Amén. Amén. En la Nueva Traducción Viviente dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. El versículo 16 dice: así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Ahora bien, en este tiempo, la iglesia de Cristo está siendo probada en fe. Iglesia, las pruebas las debemos soportar, mientras que las tentaciones las debemos resistir. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En la vida del creyente son más frecuentes las tentaciones que las pruebas. Tal vez tengamos pruebas periódicamente, pero las tentaciones las tenemos a diario e incluso una tras otra. Sin embargo, una verdad que nos consuela, usted la puede encontrar ahí en Hebreos 2:18. Hebreos 2:18, y dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén.
Vamos a volver, hermanos, a Lucas 4. Esa es nuestra cita, la cita de este día. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Tentado también significa poner a prueba. Después de haberse identificado Jesucristo con los pecadores, pero sin pecado en su bautizo, recuerde usted en Mateo 3, versículos 6 y 11, dice que eran bautizados confesando sus pecados y para arrepentimiento. Entonces Jesucristo se identificaba con los pecadores al momento de su bautizo. Y nuevamente se identifica al ser severamente tentado. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Dios permitió esa prueba, pero Él no le tentó, sino el enemigo. Jesucristo no necesitaba ser tentado para crecer o para mostrar que había dentro de Él algo malo, porque realmente Él no tenía pecado, era santo. Pero soportó la tentación para poderse identificar con nosotros. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y soportó esto para demostrar su carácter santo, sin pecado, y para cumplir sobre todo con el propósito al que fue enviado. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña en este pasaje, hermanos, que hay 3 puntos que son muy comunes para el hombre en general. El primer punto lo encontramos en el versículo 3 y 4 y dice: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El primer punto, hermano, es el deseo de la carne. Y esto incluye toda clase de deseos físicos. Aunque los deseos naturales del cuerpo parecen no ser malos. Por ejemplo, un deseo de la carne muy común en nosotros es la necesidad de alimento, hermano. La necesidad de probar alimento, la necesidad de beber líquidos. En algunos otros casos, de beber bebidas que son dañinas al cuerpo. No debería de ser el caso en el pueblo de Dios, pero aún hay personas, hay pueblo de Dios que sigue batallando. Y estas circunstancias, estas que estamos viviendo hoy en día sobre esta pandemia, esa circunstancia que nos tiene en nuestros hogares, encerrados, todo el día, hermano, haciendo lo mismo, originan ansiedad. Y en algunos casos, hermanos, el enemigo viene a tentar a esos hermanos que estamos batallando en ciertas cosas, hermano, viene a tentarnos. Y si no estamos preparados, si no estamos alimentándonos de la palabra de Dios, tendemos a caer. Otro ejemplo, hermano, es la satisfacción sexual. El enemigo puede usar estas cosas lícitas dentro de sus límites para tentar al hombre y hacerlo caer. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En este caso, hermano, en el caso de la satisfacción sexual, muchos, hermano, que venimos del mundo, batallamos con muchas áreas, pero batallamos, me atrevo a decir que el hombre batalla un poco más en ese sentido, hermano. Es algo que al cuerpo se le da natural, el cuerpo quiere eso, pero
tenemos que tener cuidado en esa área, hermano. El tentador usa esos deseos lícitos para producir un deseo carnal ilícito. Yo mencioné varios aquí, hermano, pero hay muchos. En el caso de la necesidad de alimento, está bien, pero tenemos que tener cuidado, hermano, de no caer en la glotonería. Es cierto que el cuerpo tiene esa necesidad, pero tenemos que tener cuidado, sobre todo en este tiempo, de caer en el exceso de comer, hermano, de estar comiendo. A veces por broma o por lo que usted quiera, guste, en las redes sociales, en los estados de las redes sociales, aparecen muchas cosas. Lo primero, por broma, que usted puede ver ahí es que los pantalones ya no nos quedan. Mano, tenemos que tener cuidado de no caer en la glotonería. En este tiempo que estamos ahí en casa, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en eso, hermano. Sí, tendemos porque ya nos paramos, ya abrimos el refri, ya nos sentamos, no hay nada en el refri, vamos a la tienda con nuestro cubrebocas, traemos cosas que a lo mejor ni tenemos ganas, hermano, es solamente porque tu carne te lo está pidiendo, pero realmente es algo que no es necesario. Otro punto, hermano, es el adulterio, que viene siendo la infidelidad y la deslealtad. No solo con su pareja, hermano, pero sí puede presentarse el caso que andamos a escondidas, hermano. Puede la gente obrar a escondidas y mire, todo lo que se hace a escondidas, un día sale a la luz. No solamente, hermano, en la vida de matrimonio, sino que en este tiempo, hermano, no seamos adúlteros y no seamos infieles a Dios, que no le estemos dando la espalda a Dios. Dios está permitiendo todo esto, sí, pero dentro de todo esto nos está enseñando cosas maravillosas. Otro punto es la idolatría. No, la idolatría no es solo rendirle culto a una imagen, pero sí lo hay. Dios está dando la oportunidad. Dios está dando la oportunidad a su pueblo, a esta nación, a las naciones, para que se arrepientan. Pero a nosotros como pueblo, hermano, nos está dando la oportunidad también. No debemos amar o querer a alguien o a algo antes que a Dios. Es bueno amar, es bueno querer, es maravilloso. Pero ante todas las cosas, primero es Dios. Primero es Dios en su vida, hermano. Y usted puede seguir, hermano, puede buscar ahí en Gálatas 5:16, de ahí en adelante, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Usted puede verlo ahí en su casa, hermano. Yo solamente puse esos 3 puntos, hermano, puesto que la predicación, primeramente, la palabra habla a mi vida, hermano. La palabra habla a mi vida y yo no puedo decir algo que yo no haya estado viviendo. El tentador trató de tentar a Jesús por medio de los deseos de la carne, al proponerle que convirtiera las piedras en pan. Pero Jesús estaba lleno, dice que estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu. Amén. Y él le responde con la palabra, hermano, con un versículo que usted encuentra en Deuteronomio 8:3, que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El segundo punto que encontramos, hermano, usted lo encuentra en el versículo 5, del 5 al 7, y dice: y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. El deseo de los ojos, hermano. Ese es el otro punto, el deseo de los ojos. Eclesiastés 1:8 dice: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar.
Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Para que deseemos, hermanos, primero cualquier cosa, tuvimos que haberlo visto antes. Los ojos son los que influyen sobre nuestra alma y nuestro cuerpo. En conjunto con los oídos, los ojos son la parte más activa de nuestro cuerpo. No es malo anhelar algo que hayamos visto, suponiendo en el caso de que sean cosas materiales, llámese carros, llámese joyas, incluso viajes a las playas, a diversos países. No es malo anhelarlo, es malo cuando lo codicias tanto que te aferras. Dios, hermano, no nos va a dar algo con lo que nos podamos perder. El enemigo sí. El enemigo sí le va a ofrecer muchas cosas con las que usted se pueda perder, con las que nos podamos perder. Tenemos que tener cuidado, hermano. En este punto el Señor nos dice el deseo de los ojos. Tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que estamos viendo. Ahorita que estamos ahí, hermano, que aparentemente es un tiempo perdido para la gente de afuera, para nosotros no debe de ser un tiempo perdido. Nosotros tenemos que recuperar el tiempo perdido buscando la comunión con Dios. Nosotros tenemos que estar ahí buscando esa comunión con Dios, pero tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que ven nuestros ojos, qué es lo que estamos viendo en las redes sociales. Jóvenes que me están escuchando, ¿qué están viendo ustedes en las redes sociales? Cuando ustedes se van a un video, jóvenes, adultos, de esos videos se desglosan muchos otros videos. Y cuando usted menos se acuerda, usted ya se está perdiendo en ver videos que le inducen el deseo de algo. Tiene que tener mucho cuidado y tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que vemos. Que no nos dejemos llevar por lo que vemos. Tenemos que tener cuidado qué programas de televisión estamos viendo, qué series, qué películas estamos viendo. Dios está permitiendo todo esto, hermano, pero dentro de todo eso estamos pasando también esas pruebas, esas tentaciones. Tenemos que tener cuidado y tenemos que pedirle al Espíritu Santo el discernimiento para saber si estamos bien o estamos mal. Tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que estamos viendo, hermanos. ¿Qué está entrando en nuestras vidas cada día a través de nuestros ojos? Porque con los ojos podemos leer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está entrando en nuestros ojos, hermano? No tome esto como una reprensión de parte de Dios. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso, hermano, y Él nos da la oportunidad de ceder o no ceder. Él está siempre ahí. La codicia, hermano, llevó a Eva a desear ese fruto. Y usted y yo sabemos la historia de lo que pasó. Y que eso, hermano, nos arrastró a nosotros al pecado. El tercer punto lo encuentra en el versículo 9, del 9 al 11, y dice, Jesús le respondió a Satanás y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solamente debemos de servir a Dios, hermano. Como le digo, no es malo anhelar, no es malo ver, pero tenemos que estar conscientes de a quién dirigimos nuestra mirada, de a qué objeto o a qué acción dirigimos también nuestra mirada. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso. El otro punto lo encuentra en el versículo 9 al 11 y dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Este punto, hermano, yo le puse la confianza en Dios. El enemigo
persuadía a Jesús al forzarlo a tal acto y retaba la identidad de Jesucristo. Y el enemigo le cita esta porción que encontramos en el Salmo 91, versículo 11 y 12, pero torciendo su significado, empleando un pasaje que habla sobre la confianza en Dios para justificar tentarlo. Pero Jesucristo, lleno del Espíritu, le responde con Deuteronomio 6:16, hermano. Usted lo puede corroborar ahí en su casa, recordando la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, donde tentaron a Dios, donde el pueblo tentó a Dios, demandando con gran enojo que Moisés produjera agua donde no había ninguna. Éxodo 17, versículo 2 al 7, le menciona esa historia, hermano. Y dice, y aquel lugar se llamó Masá, que significa prueba. Dice el versículo 7, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Por qué le digo todo esto, hermano? En estos tiempos se presentan, no solamente en estos tiempos, a lo largo de la vida del creyente, se presentan cosas, situaciones en nuestra vida, pruebas, y dentro de las pruebas, tentaciones. Y personas débiles, hermano, débiles en la fe, que cuestionan nuestra confianza en Dios de una manera muy sutil, y nosotros tenemos que identificar de parte de quién viene eso. No son las personas, pero son personas que no buscan a Dios y que tristemente el enemigo usa para venir a nuestra vida a querer poner esa duda acerca de la confianza que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que tener en Él. Siempre tomamos al pueblo de Israel como ejemplo. Dice la palabra que era un pueblo de dura cerviz. Nosotros también, hermano, batallamos mucho. Batallamos a veces en creer, y no debería de ser así, pero batallamos, y Dios lo sabe, hermano. Pero qué mejor que tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de la palabra, todo lo que vemos que Él hizo, hermano, todo lo que vemos que Él es. Pero en este pasaje, ese ejemplo que Él nos da, hermano, que estamos en el hogar pasando por diversas pruebas, cada uno tiene algo que dar testimonio el día que regresemos aquí, hermano, pero que dentro de esa prueba que usted esté viviendo, que estemos viviendo, tengamos mucho cuidado de no caer en las tentaciones, hermano. El enemigo sabe, dice en el mundo, sabe qué pie cojeamos, hermano, sabe qué fue lo que batallamos en dejar. Y dentro de este proceso que estamos viviendo, puede presentarse. Por eso yo le hago la invitación, hermano, a que usted se alimente de la palabra de Dios, busque esa comunión con Dios. No vaya a pensar, la hermana está diciendo que es malo que veamos esto, lo otro. No, hermano, pero dele la prioridad, el primer lugar a Dios. El primer lugar lo debe de tener Él en su vida. En este punto de la confianza en Dios, hermano, en este tiempo sobre todo, ha habido falta de trabajo. Muchos, hermanos, mucho pueblo de Dios, quisiera decir que no mucho, pero puede que haya mucho pueblo o poco pueblo, espero en Dios, que está pasando por escasez, hermano, que está pasando por enfermedad. Usted no dude nunca, hermano, usted no dude nunca del poder que Dios tiene para obrar en su vida. Si usted está pasando por esa escasez, el Señor dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él le va a proveer, hermano, Él le va a proveer, pero Él no quiere que usted deje de confiar en Él. Que alguien venga y le cuestione algo. Si, no sé, hermano, pueden surgir muchas cosas. Y alguien venga y les cuestione, haciéndolo dudar de la fe que debe de tener en Dios. Hágalo a un lado, hermano. Hágalo a un lado. Busque la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, aliméntese de la palabra de Dios. No deje, hermano, que el enemigo venga a tentarle,
haciéndole dudar de Dios, del poder de Dios. El versículo 13 dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo, hermano. Hay veces que parece que no nos pasa nada, hermano. La palabra de Dios también dice: el que esté firme, mire que no caiga. Tenemos que estar cuidándonos, hermano, constantemente leyendo la palabra de Dios, orando a Dios, platicando con Dios, para no caer en estas cosas. Lo que debemos de hacer, hermano, dice Mateo 26:41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que tener cuidado, hermano. Solo usted y Dios sabe qué es con lo que está batallando. ¿Qué cosas son con las que usted batalló antes de llegar a Cristo? Y ahora que está en esa situación o que está viviendo un proceso, viene el tentador y le induce, hermano. Solo usted y Dios sabe. Pero esas cosas, déjenlas en manos de Dios. Busque a Dios, hermano. Le voy a contar algo como testimonio. Es algo que a lo mejor usted puede ver simple, hermano. A lo mejor, no sé, yo lo veo de esta forma. Hace algunos días estaba en casa una persona y esas personas estaban jugando a la lotería, hermanos. Y yo me sentí en su momento amada porque esas personas no me hablaban muy bien, o sea, sí me hablaban bien, pero yo me sentía extraña. Y ese día podría decirse que me sentía amada, hermano, cobijada. Y ese día estaban jugando esas personas a la lotería y dicen: ándale, juega. No es malo jugar a la lotería. Y le digo: no, yo no voy a jugar. Yo no voy a jugar. Estaba mi familia ahí. Le dije: yo no voy a jugar, yo no juego a esas cosas. Ay, ándale, dice: no pasa nada. Algunos juegan. No pasa nada. Y me quedé pensando y le dije: no voy a jugar. No, eso no está bien, no voy a jugar. Para cuando menos acordé, hermano, le digo: bueno, para vergüenza mía lo digo, y a lo mejor para ustedes pueden decir: ay, ¿qué es? Es la lotería. Pero en mi convicción no está la lotería, yo no debo de jugar eso. Entonces, agarro la lotería, las cartas, y apenas llevaba 2 tarjetas dadas, cuando yo sé que fue Dios, hermano. Baja mi hijo, Ángel, y él me dice, se le ponen sus ojos rojos, hermano, y me dice: ¿por qué lo haces? No sabes lo que estás haciendo. Y yo me quedé pensando y le dije: mijo, ¿qué pasó? No estoy haciendo nada malo. Y me dijo: claro que sí, eso es malo. Tú, así me lo dijo, hermano. Y yo sé que fue Dios, porque yo pude sentir en mi corazón. Y me dijo: tú definitivamente te tienes que poner a cuentas con Dios ya. Y yo me quedé así, y las otras personas oyeron. Y le dije: ya no lo voy a hacer, Ángel, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Dejé las tarjetas, había dado 2 tarjetas, las dejé y me aparté. Y ahí donde yo me senté, yo me puse a cuentas con Dios. El niño se me quedaba viendo y me decía: estás mal, eso no se hace. Y lo sentí tan de parte de Dios, hermano. El tema de esta predicación es Jesucristo ejemplo en todo. Yo le estaba dando un mal ejemplo a mis hijos. Jesucristo aquí nos da ejemplo en todo, para bien. Pero yo estaba cometiendo un error. Y tristemente, si yo no le hubiera hecho caso, ya no digo a Ángel, sino a Dios, porque sé
que fue parte de Dios el que me detuvo en ese momento a no seguir, el niño hubiera tenido después otra imagen de parte de mí, porque yo trato de enseñarle lo que estoy aprendiendo. Y fue Dios, hermano, el que usó la vida de mi hijo para exhortarme de esa manera. La palabra fue tan fuerte y me dijo, definitivamente estás mal. Y a veces, hermano, no nos damos cuenta que caemos en errores y hay gente atrás de nosotros viéndonos. Los que tenemos hijos pequeños, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué les decimos que no hagas, pero que nosotros sí hacemos? Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Este testimonio no iba en parte en este punto de la confianza en Dios, pero usted puede tener otro testimonio, hermano, otro testimonio, y lo puede dar aquí algún día, lo va a dar aquí. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, que nada venga a hacernos dudar de Dios, del poder que Dios tiene para obrar en nuestra vida. Y la única forma, hermano, en que vencemos es andando en el Espíritu, viviendo una vida en santidad. Y ya para finalizar, en el versículo 1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El desierto, hermano, para el pueblo de Israel fue un lugar de prueba. Pocos entraron a la tierra prometida. Los demás perecieron en ese lugar. Déjeme le comparto algo. El día que yo buscaba la definición de esta palabra, a lo mejor me tardé 2 días en entenderlo, 1 día y medio. Desierto se traduce de la palabra hebrea midbar, que significa lugar para pastorear. Suena ilógico que en un lugar así se pueda pastorear, pero pastorear es un concepto que se emplea para nombrar al proceso y a la consecuencia. Por otra parte, pastorear se refiere a trasladar el ganado a un terreno en el que pueda alimentarse. Me maravillaba con esto, hermanos, porque cuando yo entiendo y yo digo, pues yo viéndolo en lo personal, podemos decir que estamos pasando por el desierto dentro de nuestros hogares porque estamos siendo probados, pero Dios nos llevó a ese lugar, trasladó al ganado, dice, trasladó a sus ovejas. Dios traslada a sus ovejas a ese terreno para que se puedan alimentar, no de pasto, hermano, de la palabra de Dios. Que su único recurso sea la oración y leer la palabra de Dios. Entonces Él permite esas cosas, procesos que usted esté pasando, situaciones que estemos pasando, para que podamos alimentarnos de la palabra, para que busquemos esa comunión con Él, para que en ese lugar, en nuestro hogar, cuando se abran las puertas de este lugar, vengamos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Que todo ese tiempo perdido que pasamos aquí, bostezando, caminando por los lados, haciendo muchas cosas, menos buscar de Dios o poner atención a la palabra de Dios, usted lo recupere en ese lugar en el que está, en ese hogar en el que Dios nos puso ahorita, hermano. En esa prueba, dentro de las pruebas que estemos viviendo, podamos recuperar ese tiempo, hermano. Podamos recuperar y no perder más tiempo, sino seguirnos alimentando de la palabra de Dios. Que tengamos mucho cuidado, hermano, acerca de estos 3 puntos. ¿Qué está deseando nuestra carne ahí en nuestro hogar? ¿Qué está deseando nuestros ojos, hermano? ¿Qué están viendo?
qué proceso, qué prueba usted está pasando, y eso lo hace no ver respuesta y lo hace dudar de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Dios permite la prueba y dentro de ella puede surgir la tentación. Decía ahorita, para que sus ovejas tengan la necesidad de alimentarse. Hace algún tiempo, más bien al inicio de esta pandemia, de esta cuarentena que fue para nosotros aquí en marzo, lo tomé muy ligeramente, hermano, y vino el tentador a mi vida, recordando cosas en mí y haciendo en mi corazón, en mi pensamiento, esa inquietud para que yo volviese a caer. Yo me di cuenta, hermano, que eso estaba pasando. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero fue una lucha muy fuerte que me llevó en ese momento, en ese preciso momento, alrededor de 1 hora. Y yo no podía salir de mi habitación, porque era una lucha, hermano. Era una lucha, pero yo me di cuenta ahí que el que peleaba por mí era Dios a través de su Espíritu Santo. Yo le recitaba la palabra al enemigo y yo le decía: yo soy una nueva criatura en Cristo. Tú no tienes parte ni suerte y mis oídos no tienen por qué oírte, porque yo estoy limpia delante de Dios. Él me limpió con esa sangre preciosa que Él derramó. Pero fue una lucha constante, hermano, que si yo no escucho la voz del Espíritu Santo recordándome la palabra, yo no habría podido levantarme ese día y hubiera caído en cosas, y hubiera caído. Por eso es que cuando me da el Señor esta predicación, yo la puedo entender. Y yo le decía al Señor: ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué? Cuestionando a Dios, hermano. No debemos de cuestionar a Dios. Yo le decía: ¿por qué? Yo debía haberle dicho: ¿para qué? ¿Para qué, Señor? Para que te alimentes, Judith. Para que te alimentes, iglesia. Para que tu recurso sea la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios, para que sea únicamente Él el que te ayude a vencer toda tentación. Dentro de nuestros hogares, el Señor nos está limpiando, nos está renovando, para el día que vengamos, hermanos, vengamos llenos y podamos salir a las calles a ayudar a las personas, aquellos que vivan en esa necesidad, aquellos que estén pasando por cosas similares a las que nosotros pasamos, y nosotros podamos tener esa convicción y decir: Dios me ayudó y a ti también te puede ayudar. Cuando tú le recibes a Jesucristo en tu corazón, Él te puede ayudar a través de su Espíritu Santo a vencer todas esas cosas que te lastiman, que el enemigo viene y te pone. Muchos, hermanos, muchos de los alcohólicos, muchos de los drogadictos no pueden dejar eso. Un sobrino mío depende de las drogas. Y hace poco me decía: tía, yo quiero dejar de drogarme. Y duro 2 días, pero vienen esos pensamientos que me hieren y vuelvo a caer. Él hace 1 año estuvo a punto de morir, hermanos, por una sobredosis. No hizo caso. Y yo le dije: tú no puedes hacer nada solo. Tú necesitas a Jesucristo en tu vida. Su Espíritu Santo es el que te va a guiar y el que te va a ayudar. Él es el que va a quitar todo eso de ti, pero tú no puedes solo. Como cristianos, hermano,
pasamos por pruebas, por tentaciones. Pero fiel es Dios, hermano. Dice su palabra, que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Él está siempre ahí, hermano. Es cuestión de estar siempre atento a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Es cuestión de estar siempre atento a su palabra. Que de día y de noche y en todo tiempo, dice la palabra, esté de continuo en nuestros labios y que meditemos en ella, en todo tiempo, hermano, porque solamente esa va a ser la herramienta para que no caigamos. Estamos viviendo por eso, hermano, por ese desierto, por ese proceso, pero usted no sea como el pueblo que pereció ahí. No sea que cuando se abran estas puertas, hermano, en vez de tener muchos hermanos que no hemos visto, vengan menos de los que había. Que no sea así, hermano. Que todo esto que el Señor nos enseña en esta noche, podamos ponerlo por obra. Podamos ponerlo por obra y estar tomados de la palabra de Dios. Y voy a terminar con esto, hermano. Una decisión y una acción pueden cambiar no solo el rumbo de tu vida, sino también la de los demás. Jesucristo tomó una decisión y eso nos benefició hasta el día de hoy. La palabra de Dios es nuestra mejor espada. Es la espada del Espíritu, hermano. Esta fue la palabra, hermano, de esta noche. Y yo espero que así como esta palabra edificó mi vida, así esta palabra también edifique su vida. Y que si usted sabe, hermano, que está pasando por tentaciones en su hogar, en su trabajo, en las calles, usted se aferre a la palabra de Dios. Usted lea la palabra de Dios. Y si hay alguien en esta hora que es la primera vez que escucha esta predicación, que es la primera vez que escucha un mensaje de la palabra de Dios, algún invitado o alguien que vaya a ver esta predicación en un rato más, yo le invito a usted que le abra la puerta de su corazón a Dios. Todos batallamos, no podemos decir que no batallamos. Todos batallamos con algo, pero Dios está ahí para socorrerlo. Jesucristo está ahí para socorrerlo. Si hay algún hermano, si hay alguna hermana que esté batallando con el alcohol, con las drogas, con la pornografía, con todos esos tentaciones que solamente nos llevan a perdernos, en esta hora yo le invito a que reciba a Jesucristo en su vida. No solamente es necesario creer y decir yo creo en Dios, es necesario confesarlo con nuestros labios, es necesario dejarlo entrar a nuestra vida, confesándolo a través de una oración que es corta, pero una oración que se llama oración de fe, porque se hace con fe, creyendo que Dios va a obrar en su vida. Y en esta hora yo le invito a usted a que lo reciba en su vida. Cierre sus ojos en reverencia a Dios y repita después de mí esta oración. Padre, le pido que me perdone, pues reconozco que he pecado. Señor Jesús, yo creo que usted murió en la cruz del Calvario para darme salvación. Me arrepiento de mis pecados y le pido que entre a mi corazón como mi único y suficiente Salvador de mi alma, de mi vida, de mi cuerpo
y de mi espíritu. Le pido, Señor, que anote mi nombre en el libro de la vida y no lo borre, Señor. Que sea su Espíritu Santo, a quien hoy recibo, el que me guía a toda justicia y a toda verdad. Y que sea su Espíritu Santo el que me aparte y el que me ayude con su palabra a no caer en esas tentaciones. En el nombre de Jesús, en esta hora le doy toda la gloria y toda la honra. Amén. Esta fue la palabra, hermanos. En esta hora yo me despido y le doy gracias por la oportunidad que me dio para compartir este mensaje, y le entrego este lugar a mi pastor. Que Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios, hermanos, por este mensaje. Jesucristo es el mejor ejemplo. Si usted pretende imitar a alguien, imite a Jesús. Él no nos falló, en Él no hubo pecado. Todo lo que Él hizo, lo hizo perfecto. Hermano, Él tenía oportunidad de pecar, pero fue tentado en todo, como dice Hebreos, pero no cometió pecado. Si nosotros ponemos en Jesús nuestra mirada y ponemos todos nuestros anhelos y deseos, vamos a encontrar grandes bendiciones, hermano. Damos gracias a Dios por la vida de mi hermana Judy, que trajo este mensaje. Que Dios le bendiga juntamente con toda su familia. Amén. Queremos orar. Hemos tenido unas peticiones, hermanos, que nos han llegado. Hay un hermano de nombre Prudencio. Hermano Prudencio, vamos a orar por ti, por tu familia, ahí donde tú estás. Que sea el Señor obrando. Confía en Él. Dice el Salmo 86, ahí al final: dichoso el hombre que confía en Jehová. Vamos a orar por tu familia, hermano Prudencio. Vamos a orar también por Ricardo Ordaz. Mi hermano está pidiendo que tenga trabajo y que tenga salud. Vamos a orar por él. Y también por Jessy Coronado. Ella está allá en San Juan del Río, Querétaro. Pide oración por sus hijas. Vamos a orar por estas dos pequeñitas y por Jessy, por mi hermano Adán. Vamos a orar por ellos para que Dios les bendiga. Y vamos a orar también por el hijo de un pastor, Felipe Natanael Matehuala. Ese es el nombre. Es un médico que ha sido contagiado por este virus, hermano, trabajando, atendiendo a los enfermos. Adquirió este virus, hermano. Vamos a orar que Dios fortalezca su sistema inmunológico, no solamente a él, sino a todos los que están ahí enfermos en ese hospital. Amén, hermano. Vamos a hacer una oración. Padre, oramos por mi hermano Prudencio y por toda su familia, Señor. Mire este hermano, siervo suyo, Señor. Él tiene confianza que a través de la oración, él tomó la decisión de estar viendo, Señor, este mensaje, y está solicitando oración para él y para su familia. Señor, usted los conoce, donde quiera que ellos estén, sean bendecidos, que le conozcan, amado Dios, y que usted, Señor, vino para salvarlos, los ama. Usted tiene un propósito eterno para sus vidas. Oramos por mi hermano Ricardo Ordaz, para que él, Señor, conserve su trabajo, amado Dios, y que usted le sane de toda situación de su cuerpo, de su organismo. Lo ponemos en sus manos, porque usted es poderoso, Señor. Mi hermano Ricardo confía en su palabra, confía en Jesucristo, que es nuestro sanador. Padre, usted llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y creemos que usted hace cosas grandes y maravillosas. Oramos también por Jessy Coronado y su esposo Adán, y por sus hijas, para que usted traiga bienestar en ellas, que Dios las guarde siempre en salud en este tiempo. Ellos están allá en San Juan del Río, Querétaro. Señor, hasta allá envíe usted su bendición
para la vida de nuestros hermanos. Y oramos también por el doctor Felipe Natanael Matehuala, Señor, y su familia. Sánelo, libértelo, Señor, de esta epidemia, de esta crisis que está sufriendo, Señor, y fortalezca su sistema inmunológico a él y a todos sus pacientes. En el nombre de Jesús creemos, declaramos esa bendición, porque usted es bueno y su misericordia es para siempre. Amén, Señor. Amén. Amén. Hermanos, todo esto es por fe. Quisiéramos nosotros tener esa varita mágica, pero no la tenemos, pero tenemos un Dios poderoso. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo creo que todos los que estamos aquí, los que están en casa y que han hecho esta oración, hermanos, creemos que Dios va a traer contestación para cada una de estas necesidades. Quiero decirle, hermano, que el domingo vamos a estar aquí desde las 10 de la mañana. Un poquito antes ya estamos aquí, hermano, pero iniciamos a las 10 de la mañana, iniciamos con oración. Vamos a tener un tiempo de oración como lo hemos venido haciendo previo a cada momento de salir en la imagen, hermano. Tenemos un tiempo de oración para estarle pidiendo al Señor por toda esta situación, por los hermanos de la iglesia. Vamos a iniciar el próximo domingo 10 de la mañana y terminando, hermano, la oración, entramos a la palabra. Esto es aproximadamente ahí a las 11 de la mañana, para que usted en casa esté presto para escuchar este mensaje que el Señor tiene para nosotros, hermano. Es un buen tiempo para nutrirnos, para tener la comunión con Él, para tener esa intimidad, amados hermanos, para cuando ya todo esto termine, podamos ir ahí donde está la necesidad y dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Entonces les recuerdo, domingo 10 de la mañana, aquí estaremos con el favor de Dios. Y mientras, hermanos, mientras usted siga teniendo esa precaución, lo menos que pueda salir en estos días juntamente con sus hijos, hermano, guárdese en obediencia, guárdese para el Señor. De repente el hombre en su naturaleza se desespera y comete errores que traen consecuencias fuertes y a veces hasta fatales por no ser prudentes. Hermano, si eso no es, si el virus existe o no existe, hermano, usted sea prudente de todos modos, no juegue con la salud. Recuerde que la salud nos la da nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a orar, hermanos, para ser despedidos y que todos juntos podamos volvernos a ver, hermano, nuevamente en esta su casa, la casa, hermano, de esta iglesia, Dios viviente. Vamos a orar. Padre, queremos darle gracias, Dios. Es un tiempo especial, es un tiempo, Señor, inigualable, es un tiempo maravilloso. Poder, Señor, escuchar en los labios de sus hijas, de sus siervos, Señor, la palabra, el mensaje que usted tiene para nosotros, que podamos atesorar, amado Dios, esta palabra, que a través de su Espíritu Santo usted traiga bendición a cada hermano que escucha este mensaje a través de la internet. Y nuestros hermanos, Señor, procuren compartirlo con sus amistades y que usted les bendiga, porque es la única forma de poder compartir la palabra de Dios en este momento. Señor, que seamos sensibles. Es una palabra que yo sé que a mucha gente le va a servir, porque es palabra suya. No es palabra de su hija, no es palabra de nosotros, es palabra que está escrita, y la palabra es fiel, es verdadera y tiene poder para transformar los corazones y las vidas. En el nombre de Jesús queremos despedir esta transmisión, Señor, y que usted bendiga a todos aquellos hermanos que están en casa, que están lejos, y a los que están cerca. Sean bendecidos bajo el poder del Espíritu Santo, y que pronto, Señor, estemos en casa nuevamente juntos para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo como un pueblo para nuestro Dios.
Hoy les bendecimos y le damos gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Para compartir el mensaje de salvación y darle gracia a lo que de gracia hemos recibido. Creo que es muy importante llegar a las transmisiones porque así llegamos a esas personas que no pueden estar aquí, y aparte para eso nos mandó Dios, para llevar las predicaciones a cualquier parte del mundo. Creo que es importante compartir las transmisiones para que la gente que está en casa lo vea y así las mismas personas que no conocen a Dios conozcan de Él, y hacer bueno sea la primera